Este video vamos a aprender cómo reparé este iPhone XR que no encendía y daba un consumo bien loco. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo, contento nuevamente de estarlos saludando o saludándola, sí, saludándola, de ver sus caras sonriendo por acá. Hoy traemos este iPhone XR que ya está reparado, ya quedó. Este iPhone XR, hoy vamos a hacer una modalidad diferente con el video. Coméntenme aquí abajo qué le parece, si es mejor que le haga un resumen o es mejor que haga todo el diagnóstico aquí y me ponga a hablar con todo lo que estoy haciendo, o simplemente traigo un resumen para que los videos sean mucho más cortos, ¿ok? Yo hablo mucho, entonces este teléfono nos vino porque nomás lo conectábamos, daba un consumo como de 954 miliamperes, un consumo inicial. Entonces, cuando tenemos un consumo inicial, hemos aprendido que tiene que ser una de las líneas principales. Este es un iPhone XR, Edgar, ya tus dibujitos que nos hiciste, eso no funciona. Y déjeme decirle que sí, es exactamente lo mismo y es lo que yo he tratado de decirle siempre, que las bases, si usted crea unas buenas bases, usted va a poder reparar el teléfono ya de gama alta sin estarse complicando, porque es bastante similar todo. No le niego que hay cosas mucho diferentes, ¿verdad? Pero las bases son las mismas. Entonces este teléfono nos daba un consumo de 954, más o menos 1 ampere, y se quedaba así. Luego acuérdese que siempre debemos de hacer una inspección visual. Nos dimos cuenta que dos circuitos estaban mojados. Entonces, por desconfianza, siempre debemos empezar por los circuitos que están mojados. Entonces lo que hicimos fue reemplazar esos circuitos, no reemplazarlos, sino que lo que hicimos fue quitarlos, limpiar toda la parte de abajo, limpiar todo ese sarro y después volverlos a colocar. Uno de los circuitos se me astilló, uno de esos circuitos es el Tigris, entonces el mismo parecido el funcionamiento de lo que venimos aprendiendo con el iPhone 6, pero se me astilló, entonces me tocó poner uno nuevo. Yo acá tenía unos circuitos nuevos, entonces lo cambiamos, luego limpiamos todo, aplicamos todo alcohol y vimos de que el teléfono todavía tenía ese consumo. El teléfono todavía, nomás yo conectaba mi fuente, eso se disparaba. Entonces nos dimos cuenta que estaba calentando la zona de arriba del CPU. Por un momento me preocupé y dije, ojalá no vaya a ser la RAM o el CPU que entró en corto y por eso esto está calentando. Pero nos dimos cuenta que era un amplificador de speaker. Este de amplificador es para el auricular de la parte de arriba. Acordémonos que ya los teléfonos nuevos desde el iPhone 7 ya traen 3 amplificadores, ¿verdad? Entonces, porque la parte de arriba ya funciona como un speaker. Esto ya es un speaker. Entonces, cuando yo me lo quito de la oreja, ya suena tanto por abajo como por arriba, y por eso es que los iPhone 7 en adelante suenan un poquito más. Entonces este amplificador estaba calentando. Este amplificador es para el auricular, para la bocinita que está en la parte de arriba. Entonces procedimos a bajarlo, luego procedimos a limpiar toda la zona, a cubrir todo lo que se nos fue con lo que tiene que ver con todo lo que se raspó ahí un poquito. Entonces luego lo que hicimos fue quitar de una placa donora. Una placa donora de un iPhone XS, usan el mismo amplificador. En teoría los amplificadores tienen diferente número, de U49 algo, el otro es 59 algo, pero son los mismos. Entonces los tres son iguales. Entonces agarramos uno de un iPhone XS y se lo colocamos al teléfono y ya el teléfono, luego medimos, el teléfono no tenía ningún consumo, colocamos todos sus blindajes y el teléfono encendió. Fin de la historia. Algo muy sencillo y un diagnóstico que debemos de aprender, y aquí es donde le voy a explicar un poquito.
Yo siempre he dibujado eso de que vamos a hacer un dibujo por acá. Yo siempre he dibujado que, por ejemplo, yo tengo acá mi fuente, ¿verdad? Esta es mi fuente de poder. Yo tenía acá un ejemplo. Tenía 4 voltios, 5 amperes. Cuando yo lo conectaba, hagamos de cuenta que esto se iba a 1 amper, ¿verdad? Entonces acordémonos que mi fuente está conectada y llega a un conector, ¿verdad? Este es el conector de batería, ¿ok? Acá, cuando yo lo conecto, ¿verdad? Entonces aquí se crea una línea de la batería, ¿verdad? Esta línea la vamos a poner BAT. Vamos a pasar acá también a la ZXW y vamos a ver cómo se llama esta línea. Vamos a pasar al modelo XR. Vamos a tocar acá el pin positivo de la batería, que vendría siendo este. Y la batería se llama igualito que en los otros modelos, PP BAT BCC. ¿Ok? Esta línea de la batería tiene que llegar a un circuito para que la convierta a una línea principal, lo que yo siempre he explicado. Entonces esto va a llegar a un circuito que se llama Tigris, ¿ok? ¿Se acuerdan que en los otros modelos había un MOSFET? Bueno, aquí el MOSFET no está, solo está el circuito Tigris. Batería entra. Cuando el Tigris, por medio de una línea ahí que luego se la voy a enseñar, detecta que la batería tiene más de 3.4 voltios, entonces agarra la línea de la batería, el Tigris, y ahora la convierte, ¿verdad?, en una línea que se va a llamar VDD Main. ¿Ok? VDD Main. Ahora, en el caso del iPhone XR, vamos a pasar acá. Esto llega al Tigris. Aquí está el Tigris, uno de los circuitos que yo cambié, el U3300. Este circuito, si yo toco acá, se dan cuenta y genera una línea que se llama PP VDD Main Yangtze. No sé ni cómo se pronuncia eso. Entonces, esto genera una línea que se llama Yangtze. Sí, ¿ok? Y si se dan cuenta, miren, el XR solo conecta ahí unas bobinas que ya no quiero aquí tardarme mucho para explicar a dónde está conectado eso. Eso va a estar ayudando también. Pero acá va una resistencia, la R3300. Y fíjese al otro lado de la resistencia, ¿qué es lo que está? PPVDD Main. Entonces, si seguimos acá el dibujito, esto llega a una resistencia y de acá se llama, ahora vamos a cambiar de color y ahora la línea se llama VDD Main, exactamente igual que un iPhone 7, ¿verdad? Y este ya alimenta a un montón de circuitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos por acá. 7, 8, 9, 10, 11 circuitos y un montón de componentes. Entonces vamos a poner acá por todos, hagamos de cuenta 70 componentes, ¿ok? Entre circuitos, bobinas, condensadores, lo que sea. Entre uno de esos circuitos que alimentaba estaba nuestro amigo el U5200, que estaba acá. Entonces lo que pasaba acá, si hacemos el dibujo, aquí estaba nuestro amplificador, el U5202, perdón. Este amplificador estaba triste, hoy no quería ir a trabajar, estaba llorando, ¿ok? Estaba llorando, ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Como es una sola línea todo esto, entonces por acá yo tenía un consumo de 1 amper. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Venía mi corriente por acá, pasaba la batería. De la batería el Tigris decía, sí, esto tiene más de 3.4 voltios, la voy a convertir a VDD Main Yangtze, y pasaba por acá. Y después pasaba la resistencia y la convertía a VDD Main y venía por acá y ahora aquí y aquí estaba nuestro circuito que estaba llorando porque hoy no quería ir a trabajar. Entonces todo está conectado. Si yo hubiera medido, eso se me olvidó, y si yo hubiera medido VDD Main ahí, tal vez no hubiera tenido la línea aterrizada a tierra. Eso es lo más interesante de esto, tal vez porque la línea no estaba aterrizada a tierra, es un circuito que lo alimenta esa línea que estaba ocasionando ese consumo. Entonces eso usted lo puede confundir. Pero
aquí nada más tenemos que fijarnos en el consumo inicial. Si es un consumo inicial, vaya y busque si eso tiene BDD Boost, si tiene BDD Main, si tiene BCC Main, si cualquier línea principal, usted vaya y busque al culpable. Edgar, ¿y cómo encontraste ese amplificador que estaba malo? Porque me quemó el dedo. Así yo puse el dedo y no es cosa del otro mundo. Entonces, sí, Edgar, hay consumos de 20 miliamperes, hay consumos bien bajos que no los vamos a encontrar, pero hay que medir, ¿ok? Entonces este es un video bastante sencillito. El teléfono acá está. Luego el teléfono, si se dio cuenta, lo conectamos a la Power Z porque es muy importante, aunque no tenga la Power Z, es muy importante que después de una reparación usted vea que a su teléfono tenga un comportamiento normal, que el teléfono encienda, que cuando apague entre en reposo para que después no vaya a regresar el cliente y que mi teléfono ahora se descarga y lo único que tenía era que no prendía y ahora se descarga. Ustedes saben cómo son los clientes. ¿Okay? Para mí un placer venirlos a saludar, un placer siempre compartir, alegre de estar siempre compartiendo un par de cosas. Esto de la microsoldadura es algo, de la reparación de placas es algo muy bonito, es algo que yo lo disfruto hacerlo y más que todo disfruto enseñarlo para que usted también le saque provecho y cuando me vea me puede invitar un cafecito. Así que señores, un placer saludarlos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.